tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Oye, Fernando, ¿podrías contarnos cómo llegaste al trabajo social? Bueno, pues fue casi accidental. Yo estudiaba ciencias físicas y fue creo en tercer año de carrera me di cuenta, empecé un voluntariado en Polígono Norte, hacía prácticas en un acelerador de partículas y con mi bata blanca y tal, y por las tardes iba al voluntariado y yo me daba cuenta de que a mí lo que me llamaba era el voluntariado, era trabajar, estar en la calle, contacto con las personas. Y en distintas reuniones pues di con varias trabajadoras sociales que estaban trabajando en el barrio, en un plan de barriadas y tal. Y ahí fue cuando me entró la vena del trabajo social y no lo pude resistir. Así que cambié totalmente mi horizonte profesional y entré en trabajo social. Y a partir de ahí, de un voluntariado, pues ya entré en la carrera y me hice trabajador social. Cuando hablas del polígono, ¿dónde nos estamos ubicando? ¿Es en el mismo Sevilla? ¿Es en otra zona? Sí, perdón. En Polígono Norte en Sevilla, una zona, bueno, con dificultades o con vulnerabilidad social, que ha mejorado mucho gracias a una fantástica intervención de las entidades que han estado allí. Y bueno, pues en aquel momento había pues muchas líneas de intervención y en concreto trabajamos en un proyecto de calle, de educación de calle básica, ¿no? De trabajar en la misma calle con los chavales y a partir de ahí pues me enamoré de la profesión. Por todo lo que suponía, además había trabajadoras sociales muy implicadas, teníamos mesas de educación, de salud, en fin, había un gran compendio de entidades que trabajaban de manera conjunta y a partir de ahí me enamoré de esta profesión y es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? O sea, el poder trabajar como trabajador social, que te guste tu profesión y encima pues poder estar cuidando, ayudando o contribuyendo a que haya mayor justicia social, para mí es un éxito. Permíteme el chiste tonto, es otra manera de acelerar partículas, ¿no? De otro tipo, ¿no? Ya. Lo que no sé es cómo lo vivirían en tu familia, ¿no? Lo digo porque, claro, dices ciencias físicas, que yo por lo menos oigo física y me pongo a temblar, es casi más que un violín en una película de miedo, digo yo, para los que hemos sido como muy de letras, ¿no? Que esto también existe un poco como el trabajo social, que parece que hay como gente que era como mala alumna y que no sé, que yo creo que no es ni mi caso ni el de un montón de gente, pero claro, tu entorno no sé cómo le cayó esto, porque ahora igual la profesión pues es más conocida, pero yo no sé, esta pregunta que se podrían hacer tus padres, ¿no? Tu entorno, decir, ¿pero a dónde vas, Fernando? ¿No? Pues sí, porque en aquel momento, por lo menos cuando me tocó estudiar, no se conocía mucho que era el trabajador social. Luego, posteriormente, yo pude comprobar que yo no era maduro cuando terminé el bachillerato para poder elegir una carrera, que siempre acaban eligiendo las mismas, ¿no? Y bueno, a nivel familiar, pues al principio efectivamente, esa de ¿a dónde van? Bueno, termina la primera y luego vemos. Y bueno, ahí hubo sus acuerdos, sus conflictos también, ¿por qué no decirlo? Pero mira, finalmente me salí con la mía y acabé haciendo la carrera, pero efectivamente es una carrera que no suena, o por lo menos en mi entorno, cuando estábamos en bachillerato, o eran muy pocos los que entramos, o compañeros míos que entraron en carreras más sociales, suena mucho psicología, pero ya otro tipo de profesiones o de carreras no tanto. Y bueno, ha sido a través del conocimiento el que al final me llevó, como digo, a esto, al trabajo social. ¿Y dónde arrancas? ¿Recuerdas igual, no sé, las prácticas, por ejemplo, suele ser algo que marca bastante? ¿O tu primer trabajo dónde fue relacionado con el trabajo social? Bueno, yo tenía ahí una vena, no sé si empresarial o emprendedora. Nos juntamos varios compañeros en esto y primero en tercero de carrera hicimos una asociación a partir de la cual después hicimos un máster y nos dieron el proyecto un proyecto sobre asentismo escolar. Así que mi primer año y medio de que salí de la carrera estuve trabajando en un proyecto sobre asentismo escolar de la asociación que montamos entre dos compañeros y yo. Y eso dio lugar después a montar una empresa que le llamamos técnica social, que era sobre ejecución, diseño y ejecución de proyectos sociales, algo que ya había hecho en el voluntariado que te comentaba en Polígono Norte, y empezamos a prestar apoyo a entidades, a ONG, a asociaciones y tal.
y estuvimos apoyándole, diseñando proyectos, preparando proyectos, evaluando. Y de ahí hasta que surgió un proyecto en concreto a raíz de un contacto en la Universidad de Alicante. Como yo estaba en ese momento en la Universidad de Huelva haciendo el máster, o habíamos terminado el máster, me había quedado allí trabajando, y de colaborar en un proyecto sobre la ampliación del Canal de Panamá, que era había hecho unas entrevistas allí en Panamá a través de Caritas Panamá, que le había solicitado apoyo, porque, bueno, como sabe, el Canal de Panamá es una de las infraestructuras más importantes, yo diría, que de todo el continente americano, y estaba previsto en el 2008 la ampliación a través de una empresa española. Y bueno, eso generó pues muchos impactos, o generaba muchos impactos sociales, porque hablando de una manera rápida, el Canal de Panamá no es que haya un río que cruce Panamá, sino que tiene que subir una cordillera, y a través de ello va pasando los barcos van pasando a través de unas esclusas que se van llenando de agua y van subiendo y remontando la cordillera en esas esclusas o piscinas, ¿no? Para eso hace falta una ingente cantidad de agua. Y había previsto pues la represa de varios ríos, y en esos ríos pues eran ríos donde comunidades locales habían vivido de la pesca y de la agricultura, ¿no? En aquella zona, y de repente pues las condiciones físicas o edafológicas, ¿no? del entorno cambiaban de manera radical, y en el proyecto no se habían tenido nada en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, estos compañeros hicieron unas entrevistas allí, nosotros nos tocó analizarlas, y a partir de ahí me empecé a sensibilizar con toda la parte o toda la relación que tiene lo social con lo medioambiental, ¿no? Y como al final, cuando hablamos de justicia social, también tiene mucho que ver la justicia medioambiental, ¿no? Tanto en cuanto somos un ecosistema, ¿no? Y formamos parte de él. Y a raíz de ahí surgió la idea, la oportunidad a través de la Universidad de Huelva de hacer una empresa que le llamamos Evaluación del Impacto Social, y era una empresa enfocada fundamentalmente en evaluar el impacto social de proyectos energéticos y proyectos e infraestructura, ¿no? Y eso empezó en 2012, y hasta 2021 que conseguí la plaza en la universidad definitiva, pues a la empresa estuvimos trabajando en eso. Obviamente en otras cosas de investigación social, de análisis y tal, pero nuestro hilo conductor era la evaluación del impacto social y cómo determinados proyectos pues impactan en las poblaciones, especialmente siempre en las más vulnerables. Y esa es un poco mi trayectoria. No, la verdad es que, sabes que comentamos que cuando me acerqué donde ti, escribiéndote un correo electrónico, tenía que ver con eso, con que buscaba traer voces diferentes, testimonios distintos de nuestro campo de lo social, y la verdad es que el tuyo me resultó muy atractivo. Primero porque a veces incluso ni la evaluación del impacto en las políticas públicas la solemos tener todo lo desarrollado que a mí me gustaría, pero ya sí, además nos íbamos a proyectos de impacto relacionado con infraestructuras, con proyectos en el entorno natural, en el medio de las personas. Me parecía que era como pasar una frontera a la que a veces no la solemos cruzar, menos en el formato este de emprendedor, de crear una empresa. Todo esto me parecía que era muy interesante traerlo, porque parece como que a veces todo lo que tiene que ver con lo social siempre está al amparo de la administración pública, que de ahí no se mueve. Claro que trabajas, o sea que lo público tiene un sentido como mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo fue aquello del canal de Panamá? ¿Tuviste que ir más de una vez? ¿Trabajabas desde aquí? ¿O qué resultados tuvo? Bueno, era un equipo de la Universidad de Alicante la que gestionaba todo aquello. Posteriormente yo pude ir y estuve también trabajando en un proyecto asociado a ello que estaba relacionado con la minería. Nosotros nos encargábamos sobre todo de analizar los grupos de discusión que se hacían sobre el territorio en zonas de especial vulnerabilidad. Y ahí es cuando yo, pues analizando cualitativamente con un software de análisis cualitativo, me di cuenta, digo, oye, ¿qué cantidad de impactos sociales existen ligados a proyectos de infraestructura donde están totalmente silenciados? Y bueno, es cierto que el de Panamá fue algo muy fuerte, ¿no? De hecho, al final, gracias a estos informes, finalmente pararon la obra, tuvieron que diseñar estrategias de compensación para estos impactos sociales, pero lo cierto es que hay impactos en todas partes. Aquí en España también estuvimos trabajando también en un proyecto de campos de golf en Huelva, y como pueblos que eran fundamentalmente marineros, su zona de expansión, de ocio,
las comieron los campos de golf, ¿no? Y entonces, como los antiguos vecinos decían cómo aprovechan esa zona, les dijeron que iban a tener empleo y luego realmente lo que tienen empleo son 2 o 3 meses la época de verano, pero un empleo estacional, de baja cualificación, baja calidad, y realmente le han quitado un terreno o han privatizado terrenos públicos que ellos les servía de expansión, de ocio, donde salía la Virgen, donde eran las ferias, etcétera, ¿no? Y así hemos estado haciendo proyectos pues, de impacto social en todos sitios. Bien solo la empresa, porque fueran en España o más localizados, bien en colaboración con otras, ¿no? También hemos participado en temas de turismo residencial, muy ligado también, ya digo, a este compañero de la Universidad de Alicante, de turismo residencial en Brasil, que ha sido un boom tremendo, ¿no? Todo lo que sea el desarrollo de ese turismo han desplazado a las comunidades locales que fundamentalmente vivían de la pesca. Se han quedado con las mejores playas, las más importantes para ellos, los han retirado, en fin, bueno, aquello fue tremendo. Y así, pues, determinados proyectos, varios proyectos también de minería, tanto en Huelva como en Almería, y todos los impactos que genera en la población. Casi siempre, como digo, y esto ya está muy publicado, ¿no? Todos los impactos sociales normalmente los más afectados son la población vulnerable, que además es la que no puede ni cambiar de sitio porque no tiene a lo mejor recursos económicos suficientes y además están ubicadas en zonas pues, de mayor riesgo, ¿no? Todo el tema de la minería también genera muchísimo impacto con la cantidad de aguas residuales que se embalsa y depende de dónde se embalse, pues hay zonas ya que, como no sé si lo conoces, pero bueno, hay un triángulo entre Huelva, Sevilla y Cádiz, que es una zona donde mayor casos de cáncer hay en toda Europa, ¿no? por población. Y aún así, pues, bueno, hay varias infraestructuras energéticas y de químicos, ¿no? que siguen actuando a sus anchas, ¿no? Y donde los impactos sociales pues, son minimizados, cuando no ocultados, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que esto supone enfrentarse a poderes importantes, ¿no? Incluso diría alguno, si fuese una película relacionada con la mafia, meterse uno donde no le llaman, ¿no? O sea, no sé cómo suele ser, porque entiendo que o a veces os llama la propia entidad, empresa que está llevando el proyecto, pero me lo estoy imaginando que no, que es más... Bueno, los estudios de impacto ambiental sí que son obligatorios a nivel, digamos, de normativa, y entonces las empresas, quieran o no quieran, tienen que hacerlo, la propia administración, ¿no? Lo exige en el propio procedimiento, pero entiendo que en el caso de lo social no es tan así. Entonces os deja en una posición... ¿no? de meteros para quien quiere sacar ese proyecto, algunos de los que has citado, como diciendo, ¿y estos qué pintan aquí? ¿No? Vienen aquí a molestarnos. Claro. Sí, fundamentalmente, aprovechando, éramos una empresa spin-off que le llaman de la Universidad de Huelva, donde participa la propia universidad, donde teníamos acceso también a proyectos de investigación y fundamentalmente estaba asociado a fondos públicos de investigación social que nos daban esos proyectos y a partir de ahí trabajábamos. Normalmente no solían ser directamente los contratos, especialmente porque no existe en España ni en Europa una normativa sobre obligación como la ambiental, obligación de la evaluación de impacto social. De hecho, la evaluación del impacto ambiental tiene una parte de evaluación de impacto social, pero claro, te encuentras con proyectos enormes, faraónicos, donde el impacto social ocupa poco más de 2 o 3 páginas en los informes de evaluación. Y de hecho, los técnicos que desarrollan la evaluación de impacto social no son profesionales de lo social, sino normalmente son profesionales de lo ambiental, con todos los respetos y tienen su formación, pero efectivamente los indicadores que se usan para evaluación de impacto social son completamente insuficientes. Edad, género y nivel socioeconómico y poco más, ¿no? Cuando hay muchísimos más indicadores a tener en cuenta en cualquier tipo de proyecto que vaya a modificar el uso del territorio, ¿no? Entonces, como no tenemos específicamente normativa, solo es una recomendación a nivel europeo de la evaluación del impacto social, pero no es determinante. En Latinoamérica sí hay algunos países que tienen una legislación específica sobre evaluación de impacto social. Aquí en Europa no. Y entonces, bueno, pues lo cierto es que a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido mayor volumen de negocios específicamente en esto. Salían proyectos a cuentagotas. Teníamos que ir nutriendo a la empresa de otro tipo de proyectos, ya digo, de otro tipo de análisis, porque efectivamente es un terreno y un ámbito difícil, pero donde creo que el trabajo social tiene que apretar, ya a nivel institucional, a nivel de colegio profesional, que me consta que están en ello,
en que, oye, cuidado que las evaluaciones del impacto social las tenemos que hacer más serios. Está muy bien que la evaluación de impacto ambiental, que también tiene sus problemas, ¿no? No podemos olvidar que si tú eres una empresa que va a generar un proyecto y está obligada a hacer una evaluación de impacto social, eres tú la que contrata a la empresa de evaluación de impacto social, que no debería ser así. Debería ser a través de un organismo público, ¿no? El sistema. Porque, en cierto modo, la empresa que se encarga de hacer la evaluación ambiental, aunque la hará con toda seguridad, ¿no? La hará muy bien y cumpliendo todos los requisitos y apretará en lo que pueda a la empresa que va a desarrollar el proyecto, pero no deja de saber que sus fondos dependen directamente de la empresa que los contrata, con lo cual ya es un poco viciado el sistema, ¿no? Y todo esto teniendo en cuenta que no se hace evaluación de impacto social, o si se hace de una manera extremadamente limitada, ¿no? Quizás en algún tipo de proyecto, por ejemplo, de trenes o de movilidad, hay algo más de impacto social por todo aquello del ruido, etcétera, pero la gran mayoría, ya digo, son 3-4 indicadores lo que manejan y no son especialistas en la materia, ¿no? Con lo cual hay mucha población vulnerable que finalmente asume que esto es lo que hay y tenemos que asumir este tipo de proyectos y ya está, ¿no? Y si me toca una balsa de fosfoyeso al lado de mi casa o me toca, no sé, que me pase una carretera por un sitio donde pues me toca. Pero realmente no debería ser así. O como recientemente, por ejemplo, ha pasado es que ahora hay tantísimos casos como tenemos un medio ambiente cada vez más agresivo, vemos como proyectos están colapsando o fracasan, ¿no? Como por ejemplo me iba a referir a la Dana de Valencia, ¿no? Y vemos como, oye, si ya hubo en los años 50 una inundación y se han ido aprobando proyectos urbanísticos, ¿por qué no se ha medido esa evaluación del impacto social? Como había en un barranco hay viviendas de una sola planta, ¿no? Por ejemplo, cuando eso yo creo que es lo más básico, ¿no?, que hay, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Yo sigo dando la batalla en la importancia de la evaluación del impacto social como una línea importantísima dentro del trabajo social y que tenemos que desarrollar y poner fuerza en ello. ¿Y cuáles son las técnicas que utilizabas? Me lo estoy imaginando muy, muy de trabajo de campo, no solo de recopilar ciertas variables y trabajarlas seguramente más en un despacho o en un trabajo de gabinete, pero mucho trabajo de campo, ¿no? De entrevistar a las personas, conocer casi en clave también antropológica qué era lo que se estaba haciendo en ese territorio, quiénes son quienes viven allá, cómo están, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, son técnicas muy de campo. Efectivamente existen una serie de variables sociales. Recientemente hemos publicado un artículo sobre cuáles son las variables de vulnerabilidad social, un total de 38. Hemos hecho una recopilación de más de 800 artículos científicos a nivel internacional y da un total de 38 variables más o menos aplicables en España sobre vulnerabilidad social, ¿no? Al margen de eso, es ineludible un trabajo de campo a través de grupos de discusión que además tienen que ser mixtos porque tienen que aprender de la otra visión. No se trata de que un grupo determinado vulnerable hable de cuáles son sus impactos, ¿no? Cuáles son los riesgos, sino también tienen que ver por qué el empresario o las asociaciones de tal o de tal tienen sus propios intereses. Entonces, a través de un autoaprendizaje entre los distintos grupos, van identificando o baremando cada uno de esos indicadores, ¿no?, que sacamos o que extraemos del territorio. Y a partir de ahí, en función de cómo las partes interesadas evalúan cada uno de los indicadores, al final sale una calificación específica, ¿no? Tienes cada uno de esos indicadores evaluados de 0 a 10 por cada uno de los grupos de interés y calculado cuánto es la media. Entonces, a lo mejor el impacto puede tener de 0 a 100. Y si tienes 90, puedes tirar para atrás y ver cuáles son aquellos indicadores que son más afectados. Y en función de esos indicadores puedes generar una serie de compensaciones o recomendar a la empresa que vaya a desarrollar su trabajo o su proyecto que tiene que compensar, ¿eh?, o que tiene que eliminar de su proyecto. O si finalmente es un proyecto que no sea válido, ¿no?, que también hay mucho miedo de decir, oye, esta infraestructura no se puede montar aquí, o esta energía o este proyecto no se puede montar aquí por estos temas. Se siente. Yo creo que también deberíamos tener cierto poder para decir aquí no se puede, ¿no? Porque sea una zona de mucho riesgo social, bien porque sea una zona de saturación de impactos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un
es un tema a trabajar, pero desde luego muy artesanal de trabajar con todas las partes interesadas en el campo. Para mi punto de vista, maravilloso, fantástico. Esa parte es que a mí me llama, me gusta y es donde realmente disfruto, ¿no? Aprendiendo con los grupos con los que se les viene encima a decir, oye, van a desarrollar aquí una industria papelera o un puente, no sé. Sí, me estoy acordando ahora, sobre todo no solo por la publicidad y la información que hay al respecto, sino porque hace unas semanas, de cuando estamos grabando esto, hubo una manifestación muy importante, por ejemplo, en Galicia, que estarás siguiendo tú con el tema de una industria papelera muy fuerte, ¿no? Y recordaba la entrevista que iba a tener contigo, porque estaba viendo, ¿no? Continuamente hablan del impacto medioambiental, y además es una zona tan verde de Galicia, preciosa, y yo recordaba la conversación que iba a tener contigo, ¿no? Y decía, claro, y estará luego todo el impacto social, porque cuando salían muchas de las personas no solo hablaban de lo que iba a afectar al entorno natural, al medio, a los animales, a las plantas, sino decían, no, esta es parte de la historia, ¿no? De mis abuelos, de mis abuelas, de la historia de mi pueblo, de las tradiciones, y recordaba que iba por ahí, ¿no? Que no somos conscientes de que toda nuestra vida transcurre en un medio, en un terreno, en un espacio, ¿no? Que cuando hablamos quizás de... yo, por ejemplo, que vivo en la parte vieja de un pueblo, pues le llamamos la parte vieja, el casco histórico, eso le damos importancia, pero nos damos cuenta que en general el medio es allí donde hemos desarrollado, pues no sé si de forma milenaria, pero durante un montón de cientos de años vida, y que eso nos va marcando a nosotros, ¿no? Y además, dale. Esta parte del impacto social no solo es... no tiene un aspecto reivindicativo o solamente se posiciona en pro del que va a recibir el proyecto, sino también a favor de la empresa, y es una parte que yo creo que se puede trabajar desde ahí, ¿no? Si las empresas son cada vez más conscientes de quiénes son las personas donde van a desarrollar proyectos, posiblemente sus proyectos sean más duraderos, más sostenibles en el tiempo, con menos conflictos, etcétera, ¿no? En el momento que tú diseñas de acuerdo con cuáles son los intereses y las compensaciones que puedes aportar, a la larga es un proyecto bastante más económico y más viable que cualquier otro proyecto que se imponga sin conocimiento o sin el permiso tácito del entorno, ¿no? Por así decirlo. Ahí llegaríamos al concepto de trabajo social verde. Es que esto, cuando lo escuché por primera vez, cuando un compañero me habló de ti, bueno, un compañero, Álvaro, que participó también en este podcast, y me hablaba de ti, yo, trabajo social verde, me quedé enganchado al concepto. Dije yo, pero ¿estaríamos hablando de esto o nos lleva a es una dimensión? Sí, estaríamos hablando de esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es más amplio y ahora te lo comento si te parece. Sí, por favor. Trabajo social verde como tal viene de un anglicismo, del Green Social Work. Aquí en España todavía no estamos del todo de acuerdo, parece que va ganando más el trabajo social ecosocial, hay quien le llama trabajo social ecosocial, gente que le llama trabajo social verde, pero en sí mismo, que parece algo novedoso, es algo que ya se hacía desde el origen del trabajo social. En los mismos settlements había programas de trabajo con la polución, para reducción de la polución y la contaminación en Londres, ¿no? Incluso de cómo trabajar desde un enfoque comunitario mejorando los espacios verdes. Estamos hablando del siglo XIX. Pero es cierto que, bueno, a raíz de un enfoque mucho más clínico e individual que se empezó a trabajar a principios del 20, este enfoque verde fue desapareciendo. Es cierto que en los años 70, en 1970, con los movimientos ambientalistas, se remontó un poco, pero no ha sido hasta hace un par de décadas cuando ha empezado a desarrollarse internacionalmente más. Fundamentalmente han sido Lena Dominelli con toda la línea de Green Social Work. También ha estado Matthews y Sami Nari en Finlandia, que han hecho un trabajo muy potente en qué significa el trabajo social, ecosocial y cuáles son sus retos, y que a partir de ahí se ha ido desarrollando, ¿no? Este enfoque ecosocial o trabajo social verde. Con lo cual es algo, cuando hablamos de trabajo social verde, que parece muy novedoso, pero que realmente está, yo creo que en nuestros orígenes. Octavia Hill, ¿no? Una de las grandes pioneras del trabajo social, tenía muchos programas efectivamente relacionados con el trabajo social verde. Entonces, cuando hablamos de trabajo social verde, en mi opinión, creo que habría que hablar en dos líneas, sobre todo desde el origen, ¿no? Es decir, estamos en un proceso de individualización, ¿no? Cada vez más se ha ido fomentando desde una economía liberal un proceso de individualismo, ¿no? Al que llegamos desde después de la Segunda Guerra Mundial.
Antes era todo más comunitario. Aquí en el sur eran muy comunes los patios de vecinos, donde existía una cocina y entre todos rotaban, se hacía mucho más trabajo comunitario. Estábamos pendientes de qué le pasaba al vecino, todos conocíamos a nuestro vecino. Y hay un proceso de individualización y de hiperdesarrollo, ¿no? De hiperconsumo. Eso nos ha llevado a sociedades muy individualistas, muy cerradas de casa para adentro, con un consumo desorbitado que no es capaz de absorber el planeta en el que estamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que es tarea del trabajo social, ¿no? O por lo menos somos unos profesionales muy bien posicionados por nuestras herramientas y nuestros conocimientos en cómo devolver esa participación, ¿no? El cómo las personas y las comunidades pueden volver a encontrarse, el desarrollo comunitario y teniendo en cuenta de fondo ese medio ambiente, ¿no? Si queremos una justicia social, tiene que estar obligadamente o de manera transversal movida por la justicia ambiental, ¿no? Sabiendo que al final ese modelo de consumo nos está llevando a un deterioro del medio ambiente, a una crisis climática, que finalmente son las poblaciones socialmente más vulnerables las que más le está afectando. Entonces, ese es el ámbito de trabajo del trabajo social verde o trabajo social ecosocial. Por una parte está obviamente la crisis climática, también la evaluación del impacto social, pero también ese desarrollo comunitario y mejora de los espacios verdes, el cómo hacer nuestro día a día de una manera más sostenible para que a largo término, no afecte a las poblaciones socialmente más vulnerables. Uno de los proyectos de lo que indagué antes de conocerte era el proyecto de la cátedra, precisamente sobre trabajo ecosocial o trabajo social verde. ¿En qué consiste esto de la cátedra? Sobre todo porque ahora, ya sabes que ahora hasta el tema político, sabes que está la cosa, ¿no? Muy interesante sobre la cátedra, catedráticos. Ahora parece que todo el mundo... Entonces, vamos a dejarlo claro. ¿De qué estamos hablando en el caso de vuestra cátedra? ¿Qué supone? Primero de todo, yo no soy catedrático, soy profesor titular, porque es verdad que la nomenclatura pues el nombre no ayuda. A error. Sí, da error. Sí. Bueno, las cátedras son una herramienta de mecenazgo de las universidades públicas, donde empresas privadas financian a un investigador o una investigadora de la universidad pública para desarrollar un tema determinado, ¿no? Entonces, en este caso, trabajos previos con la empresa esta que te comenté de evaluación del impacto social, que trabajé con Macrosat, que es una empresa de servicio de ayuda a domicilio, de residencias y de escuelas infantiles de Andalucía, aunque ya tiene centros en prácticamente la totalidad de España. Pues creo que ellos tienen una conciencia ecosocial muy clara desde su origen, ¿no? Han querido mantenerse como cooperativa, etcétera, ¿no? Trabajan mucho desde la cercanía en las comunidades y tal. Y entonces, hablando un día, pues decidieron apostar por desarrollar el trabajo social verde porque efectivamente en España tiene muy poco recorrido. Están por ahí, como digo, los trabajos de Elena Dominelli, en Finlandia, en el norte de Europa hay algo más, pero en el sur de España, en el sur de Europa prácticamente no hay nada de esto. Y entonces decidieron apostar por desarrollar el trabajo social verde en su empresa. Para eso financian esta cátedra, que lo que hacemos entre yo y un grupo de compañeras es, entre un grupo de compañeras y yo, perdón, apostar por la investigación en trabajo social y ecosocial, ¿no? Por una parte, estamos desarrollando dentro de la empresa el plan de trabajo social verde de la empresa, que ahora si quieres te puedo comentar, y luego pues todo el ir desarrollando la investigación y generando evidencia de la importancia del trabajo social verde en distintos ámbitos, ¿no? Bien sea en el climático, en el de emergencia, en el comunitario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí en eso estamos desde 2021, decidieron apostar la empresa y la verdad que no puedo estar más contento porque, bueno, cuando una empresa que tiene esta visión apuesta por ti, oye, pues, y además lo toma como un elemento diferenciador de su competencia, que podría no invertirlo, está en su libertad, ¿no? Ya ha decidido invertir en eso, pues la verdad que me he sentido muy, muy acogido. Y en concreto en el plan de trabajo social verde de esta empresa, que lo estamos recién desarrollando, implementando, ellos tienen esta idea, ¿no? Sobre todo muy enfocada a su eje, ¿no? Que son residencia de personas mayores y servicios sociales,
y servicio de ayuda a domicilio, efectivamente el servicio de ayuda a domicilio es algo evidente, ¿no? Como las personas van quedando solas, aisladas en un mismo bloque, y donde en un bloque no conocen a sus vecinos, ¿no? Y los vecinos no conocen siquiera que existe una persona con dependencia, ¿no? Algo empezó a desarrollarse en la época de la pandemia, donde parecía que, bueno, como estamos sensibilizados que el COVID pues afectaba más a las personas mayores, pues se autoorganizaron determinadas comunidades para hacer o bien actividades, ¿no?, en los patios comunitarios que salían al balcón, que todos vimos esos vídeos, o incluso para autoorganizarse y hacerle la compra a las personas mayores, ¿no? Parecía que eso venía para quedarse, pero desapareció en la medida que desapareció la emergencia, ¿no? Entonces, un poco el trabajo de esta empresa es empezar a desarrollar ese entorno comunitario colaborativo, de manera que una empresa o Macrosac, cuando entra en un municipio porque gana una licitación de servicio a domicilio, o una residencia o una escuela infantil, no entre, pues como este caso que hemos estado viendo, ¿no?, que entra en un territorio y arrampla o arrasa por lo que tenga, y yo tengo mi manera de actuar y punto, ¿no? Ellos entienden que en el momento en el que entra un municipio son parte del municipio y tenemos que empezar a desarrollar cómo nos relacionamos con el municipio, cuáles son sus necesidades, cómo pueden participar en los servicios que presta y los servicios cómo pueden participar en la vida del municipio, ¿no? De manera que cuando entra en Macrosac, en un municipio, el objetivo es eso, ¿no? El conectar. De hecho, en ese plan pues hay 3 áreas, uno de gobernanza, cómo hacer que la toma de decisiones no solo parta desde el núcleo duro de la empresa, sino que sea de una manera más participada. Otra área que es de participación social, cómo desarrollar actividades, acciones o participar en las acciones que desarrolla el municipio de una manera que se integre, ¿no?, de una manera natural en la vida del municipio. Y luego también otra línea que le llamamos de desarrollo ecosistémico, que es de cómo mejorar zonas verdes, de cómo hacer procesos más sostenibles, más ecológicos, desde, bueno, alimentación, utilización de recursos de kilómetro cero, mejora de espacios verdes, limpieza, reducción de la polución, este tipo de cuestiones. Y es un proyecto que el plan se terminó hace poco y estamos empezando a implementarlo. Pero ya de entrada me parece una postura muy valiente desde, en este caso, Macrosac o desde cualquier entidad que esté desarrollando este enfoque ecosocial, que creo que es por donde debemos ir. Y me parece interesante ese enfoque porque gracias a eso, primero, ellos están convencidos de este enfoque y que su trabajo tiene que ser así. Y segundo, oye, pues que eso ayuda a abrir puertas, que parece que no solo son, como siempre nos dicen, ¿no?, que sea reducir el coste al máximo, sino, oye, hay otra vía para hacerlo, ¿no? Y bueno, en ese trabajo estamos de persuasión, porque no es un trabajo fácil, y de encantar a la gente con lo que es este enfoque ecosocial, que a mí me tiene encantado y convencido, pero que hay que hacérselo ver pues a todas las partes interesadas, ¿no?, tanto de la entidad como de los entornos donde desarrollan su actividad. ¿Sabes si cambio un poco de tercio? Sobre todo porque cuando preparaba también la conversación contigo, es muy difícil olvidarse de todo lo que ha ocurrido en Valencia, ¿no? También es verdad que ahora cualquier catástrofe, por toda la cantidad de la aluvión de imágenes que tenemos, de vídeos, me voy a quedar con los que no tienen un contenido fake, simplemente con los que trasladaban la realidad objetiva de lo que ha ocurrido. Y no solo en materia de prevención, sino lo que ha ocurrido después y lo que sigue pasando, ¿no? No sé si sabes si hay alguien, compañeros, gente que tú conozcas que ya está trabajando en intentar medir lo que está ocurriendo. Es verdad que hace falta apoyar, eso es lo fundamental, pero sí que preparando la conversación decía que interesante poder estar ya haciendo una evaluación de impacto y viendo quizás toda otra serie de consecuencias de tipo social que habrá, y no solo ligadas a la pobreza o falta de empleo o niños que no pueden escolarizarse o señoras mayores que requieren de más apoyo comunitario, sino incluso una visión más ecosistémica, un poquito más allá, que nos permita también prevenir, porque muchas de las medidas de prevención que se van a marcar, quiero pensar, llámame ingenuo, que tendrán de corte más medioambiental, ¿no?, de dónde se construye, dónde no tal, pero quizás habría que ver todo lo que ha ocurrido también a nivel social. Entonces no se sabe si hay compañeros, compañeras que ya están por ahí. Pues
Pues mira, yo trabajo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, como bien has dicho. Allí tengo un compañero que es José María Morán, que lleva tiempo trabajando en el trabajo social de emergencias, que ha estado trabajando arduamente para coordinar los sistemas de emergencia a nivel andaluz y también ya está teniendo repercusión a nivel nacional. En breve tuvieron una jornada sobre emergencia donde participó el Ministerio también y donde, bueno, distintas fuerzas del Estado participaron sobre emergencia en cómo coordinar emergencias desde el ámbito del trabajo social y los servicios sociales. Yo creo que eso no se le escapa a nadie, efectivamente. La atención psicológica es fundamental en este ámbito, pero no pueden olvidarse que el trabajo social y los servicios sociales están ahí, que hacen falta durante y también el después. De hecho, la semana pasada él ha estado de nuevo allí coordinando la actividad de los servicios sociales, o más que coordinando, colaborando con la actividad que desarrollan los servicios sociales allí, ¿no? Entonces, bueno, desde el trabajo social de emergencia, que es un ámbito también emergente y también parte en el fondo del trabajo social, o muy ligado al trabajo social verde o ecosocial, están trabajando. También en la Universidad de Alicante, más en el ámbito de la sociología, está Antonio Aledo trabajando desde hace muchos años con un gran equipo en el ámbito de inundaciones. De hecho, en enero vamos a presentar y voy a participar en un proyecto sobre evaluación del impacto social de inundaciones en España. Y en mi equipo, humildemente, hemos mapeado en Andalucía todas las zonas inundables y estamos empezando a sacar indicadores sociales sobre inundaciones, porque existe una herramienta a nivel nacional sobre que es una cartografía sobre zonas inundables, donde solo aparecen las zonas que son inundables y cuántos metros de altura puede llegar a tener exclusivamente eso, nada más. Con lo cual, no sabemos si existen, qué tipo de población existe allí, nivel económico de la población, edad importantísimo, si hay muchas personas mayores allí, si, por ejemplo, existen centros de residencia de personas mayores o de centros de día de personas mayores con dificultad o con discapacidad, ¿no? Con dificultad de movilidad, la altura de los edificios, nada de eso se sabe. Entonces estamos mapeando ahora mismo en Andalucía. La idea es que sea un proyecto más amplio a nivel nacional, pero en eso andamos. Eso en cuanto a compañeros. Desde luego, el trabajo social está muy relacionado con dos áreas fundamentales. Una es la prevención. Creo que en trabajo social tenemos un ámbito enorme de trabajo en esto, el prevenir riesgos sociales, y también en predicción. Y cada vez pues tenemos que abrirnos a otras ciencias. En ciencias ambientales están muy acostumbrados a trabajar de manera predictiva, ¿no? Aquí va a haber tanto inundaciones, aquí va a haber tanto riesgo de cambio climático para tales especies, etcétera. Tenemos que trabajarlo. Tenemos mapeados municipio a municipio las predicciones de cambio climático a 40, 70 y 90 años. Una herramienta que existe a nivel nacional, y tú en tu municipio puedes ver cuánto va a afectar, cuántas zonas pueden tener más inundaciones, cuántas sequías, cuántas noches tropicales, etcétera, etcétera, ¿no? El aumento de temperatura, el aumento o descenso de precipitaciones, todo eso está previsto. El empezar a trabajar en esto es un ámbito potentísimo dentro del ámbito del trabajo social. Es decir, cómo toda esta predicción, cómo nos va a afectar de aquí a 20 años. ¿Cuántas personas mayores vamos a tener en el municipio? ¿Dónde van a estar ubicadas? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables que no pueden poner? Por ejemplo, aquí en Sevilla es muy importante el aire acondicionado. Si estamos llegando en noches tropicales a 25, 26 grados y cada vez son más, y días de 40 y tantos grados, y zonas donde no se puede poner aire acondicionado, que donde además no hay zonas verdes que refresquen, ya sabes que los árboles ayudan mucho a reducir la temperatura, hay que empezar a trabajar de manera, como te digo yo, acompañado, ¿no? de los profesionales del medio ambiente, ingenieros, etcétera, que nos ayuden a esto. Entonces, la prevención es algo fundamental. Y también la predicción, ¿no? El trabajar en modelos predictivos que ayuden a facilitar el proceso de toma de decisiones en servicios sociales o los responsables en políticas sociales. Y es un ámbito donde yo creo que el trabajo social puede hacer una labor importantísima. Fernando, ha sido un placer. La verdad, hemos hecho un repaso de pasado, presente y futuro que te quería preguntar, pero ya te has adelantado contándonos qué investigaciones hay por ahí y por dónde tú lo ves, ¿no? Nos quedamos también con
estas dos P's, ¿no? De la prevención y de la predicción. Me parece que es un placer para tus alumnos y tus alumnas que tengan otra visión mucho más amplia del ámbito de los servicios sociales, ¿no? Me parece que es un trabajo bien interesante. Para mí ha sido muy sugerente conocerte, que hayamos podido charlar previo a la propia conversación, y seguro que a mucha gente le va a abrir mucho los ojos, sobre todo porque para mí ha sido un tema desconocido y creo que en general en la literatura también científica pues lo es. Así que nada, no vamos a mirar solo a esos señores y señoras de Finlandia y de Italia, sino que ahora ya sabemos que hay un señor, Fernando Relinque, y todo su equipo, compañeras y compañeros que también desde Sevilla y desde otros sitios estáis trabajando. Ha sido un placer, Fernando. Igualmente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este tan importantísimo foco, ¿no? Que es tu podcast, que tiene un éxito fantástico, este podcast de La Última Red, que es una suerte para todos y todas como profesionales del trabajo social, que tu esfuerzo esté ahí dedicado a esto, dando luz y dando voz pues a las personas que estamos trabajando de fondo. Muchísimas gracias, Iker, por tu invitación a participar en este foro. Te deseo lo mejor, Fernando. Un abrazo. Igualmente, adiós. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.